Poderosos y poderosas, cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar de la configuración externa e interna del mesencéfalo, una de las tres estructuras que conforma el tallo cerebral o tronco del encéfalo. En esta diapositiva vamos a recordar cómo el sistema nervioso central estructuralmente está dividido en encéfalo y en médula espinal. Del encéfalo derivan el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, conocidos antiguamente de manera respectiva como cerebro anterior, medio y posterior. Del prosencéfalo derivan el telencéfalo constituido por los dos hemisferios cerebrales unidos por su cuerpo calloso y el dencéfalo constituido por el tálamo y por el hipotálamo. El romboencéfalo da origen a metencéfalo y a mielencéfalo. Del metencéfalo se originan cerebelo, puente, protuberancia o puente de Barolio, y el mielencéfalo da origen al bulbo, bulbo raquídeo o médula oblonga. Y las estructuras que aparecen resaltadas en este color amarillento, que son mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo, conforman respectivamente de arriba hacia abajo el tallo cerebral o tronco encefálico. Hoy vamos a abrirle un espacio de estudio al mesencéfalo. En estas imágenes que estamos mirando aquí, corresponden a su derecha y a su izquierda respectivamente las caras anterior y posterior del tallo cerebral. Analicemos a su mano derecha la cara anterior del tallo cerebral. Será el equivalente a tomarnos una foto de frente, donde se va a mirar la cara, el cuello, la región external, el ombligo, los genitales. Esta es la foto de frente del tallo cerebral. Estamos mirando de abajo hacia arriba. El bulbo, bulbo raquídeo, médula oblonga, por encima del puente o protuberancia. Miren, por ejemplo, aquí el surco vulvoprotuberancial o surco protuberancial inferior. Entre puente y bulbo, acá arriba tendríamos el surco protuberancial superior que está separando la protuberancia del mesencéfalo. ¿Qué podemos apreciar en la cara anterior del mesencéfalo? Estas dos estructuras que estamos señalando aquí corresponden a los pedúnculos cerebrales. En esencia, los pedúnculos cerebrales están conformados por axones principalmente descendentes desde los lóbulos occipital, parietal, temporal, frontal. Estos axones que descienden eh, bajan inicialmente por el brazo posterior de la cápsula interna, luego se condensan como pedúnculo cerebral. En esencia, lo que hace un pedúnculo cerebral es comunicar el mesencéfalo con el hemisferio cerebral. Entonces, aquí en el tallo cerebral, pedúnculo cerebral. Dentro del hemisferio cerebral es la misma cápsula interna, principalmente el brazo posterior. Entre estos dos pedúnculos cerebrales aprecian ustedes aquí este espacio, corresponde a la fosa interpeduncular y podemos apreciar al fondo de la fosa interpeduncular esa cantidad de punticos que constituyen la sustancia perforada posterior. Cada uno de esos forámenes es una criba que es perforada por ramas de la arteria cerebral posterior, por eso su nombre es sustancia perforada posterior. Y al fondo de esa fosa interpeduncular podemos ver la emergencia de este nervio, que es el tercer par craneal, el nervio oculomotor o nervio motor ocular común, cuyos orígenes reales se localizan a este nivel mesencefálico. Podemos apreciar también cómo el pedúnculo cerebral está abrazado por esta estructura que se desprende del quiasma óptico. Esta estructura es la cintilla óptica con información visual y los axones de esta cintilla óptica, la gran mayoría de ellos van a hacer sinapsis en esta estructura que corresponde al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Otro grupo de axones se van a desviar por esta estructura que corresponde al brazo conjuntival superior, que va a establecer relaciones con el colículo superior del mesencéfalo. La imagen que está a nuestra mano izquierda corresponde a la cara posterior del tallo cerebral. Sería una foto de espalda donde se podría apreciar la región occipital, la nuca, la región vertebroescapular, la región lumbar, la región glútea. Esta es la foto de espaldas del tallo cerebral. Podemos apreciar aquí el bulbo por encima del puente o protuberancia y acá el mesencéfalo. ¿Qué apreciamos en la cara posterior del mesencéfalo? Estas cuatro estructuras que en conjunto constituyen el tectum o la lámina cuadrigémina. Cuadri 4 está constituida entonces por estas dos estructuras que corresponden a los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores con funciones visuales y los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores con funciones auditivas. Podemos apreciar aquí toda esta región que es la parte posterior del tálamo, conocida como el metatálamo, representado por este extremo posterior que es el pulvinar y por estas dos estructuras, los cuerpos geniculados, el medial y el lateral respectivamente. Aquí apreciamos cómo el cuerpo geniculado
medial del tálamo está en relación con el colículo inferior a través de esta estructura que es el brazo conjuntival inferior, mientras que el cuerpo geniculado lateral del tálamo se relaciona con el colículo superior a través de esta estructura que correspondería al brazo conjuntival superior. Aquí podemos apreciar anteriormente entonces esto que corresponde al pedúnculo cerebral. Avanzamos y estamos mirando un corte transversal. Aquí podemos apreciar los dos nervios ópticos, el quiasma óptico, las cintillas ópticas. Y recordemos, como vimos hace un momento, las cintillas ópticas abrazan anteriormente al pedúnculo cerebral, como lo estamos apreciando aquí. Las cintillas ópticas abrazando a este que sería el pedúnculo cerebral. Por lo tanto, todo esto es el mesencéfalo. En una imagen diagnóstica tipo TAC, resonancia magnética nuclear de fosa craneal posterior, se puede ver el mesencéfalo con aspecto de cabeza de ratón, como la cabeza de Mickey Mouse. Estas serían las orejitas del ratón que corresponderían a los pedúnculos cerebrales y acá la carita que correspondería básicamente a los dos colículos. Y algo supremamente importante, y es que el mesencéfalo está atravesado por esta pequeña cavidad que no es realmente vertical, sino oblicua en sentido descendente, denominado acueducto mesencefálico, acueducto cerebral o su epónimo el acueducto de Silvio. Este acueducto mesencefálico comunica de arriba hacia abajo el tercer con el cuarto ventrículo. Hay que recordar que los ventrículos son cuatro, son cavidades que contienen los plexos coroideos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo. El acueducto mesencefálico no contiene plexo coroideo por lo delgado que es. Básicamente está tapizado por epéndimo y como informamos, lo que hace él es conducir el líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo, hacia el cuarto ventrículo, que es la cavidad del romboencéfalo, delimitada entre cerebelo, protuberancia y bulbo. Por ejemplo, los compromisos obstructivos del mesencéfalo son causales de hidrocefalia obstructiva, que es la que produce compresión y agrandamiento de los ventrículos, principalmente de los laterales y el tercer ventrículo. Aquí podemos ver esta línea que está pasando en un plano coronal por el acueducto de Silvio y lo divide en esta parte anterior donde están los dos pedúnculos cerebrales y esta zona conocida como la calota o tegmento mesencefálico. Y por detrás de esta línea que estaría posterior al acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, la lámina cuadrigémina, como dijimos, representada por colículos superiores y colículos inferiores. Vamos a utilizar ahora una serie de esquemas donde vamos a explicar el mesencéfalo primero a nivel del colículo superior y a nivel del colículo inferior. Si alguno gusta repetir este video y poder aprovecharlo dibujando, aquí aparece este correo griveranatomy@gmail.com. Aquí ustedes pueden escribir a este correo y como respuesta al correo se les estaría enviando estos esquemas para que ustedes los tengan y nuevamente con lápices de colores y viendo el video ustedes puedan ir señalando las estructuras, dándole los nombres, la función, la lesión y de esa forma podríamos aprovechar mucho más esta sesión de tallo cerebral como hemos empezado hoy con mesencéfalo, un tema que no es difícil pero tampoco es fácil, requiere como todos los temas disciplina de estudio y estrategias y en mi concepto el dibujo neuroanatómico funciona muy bien. Por lo tanto, recuerden griveranatomy@gmail.com y ahí con mucho gusto les puedo enviar los dibujos para que ustedes puedan entonces ir realizando el taller. Para que nos orientemos en el esquema, estamos entonces mesencéfalo a nivel colículo superior. Acá atrás todo esto sería lo posterior y esto acá es anterior. Si estamos en la parte posterior, estos serían los dos colículos superiores. El acueducto mesencefálico, acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y acá adelante, todo esto correspondería al pedúnculo cerebral. Entonces, aquí un pedúnculo cerebral, acá el otro pedúnculo cerebral y este espacio en medio de los dos sería la fosa interpeduncular. Y toda esta región acá corresponde a la región de los tálamos. Este es un tálamo, el otro tálamo y en medio de los dos tálamos este espacio corresponde al tercer ventrículo. Decíamos que todo el líquido cefalorraquídeo de este tercer ventrículo ingresa al acueducto mesencefálico para bajar hasta el cuarto ventrículo.
Y vamos a darle nombre a cada una de estas estructuras con su respectiva función para que podamos estudiar entonces el mesencéfalo de la manera más sencilla. Lo que estamos apreciando aquí con líneas y con puntos corresponde a la sustancia nigra o sustancia negra. La sustancia nigra o negra se divide en dos regiones. Lo que está acá delimitado con rayitas corresponde a la sustancia nigra compacta y en punticos a la sustancia nigra reticular o reticulata. Las neuronas de la sustancia negra compacta son neuronas dopaminérgicas. La dopamina de esta sustancia negra es conducida por axones que ascienden desde estas neuronas formando una vía que se llama la vía nigroestriada. Como su nombre lo dice, va de la sustancia negra al cuerpo estriado. En esencia, va al putamen y al núcleo caudado. Esa dopamina que asciende por esta vía nigroestriada es la que va a modular la liberación de GABA. Y el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Este neurotransmisor es importante para obtener una relajación del músculo durante el reposo y el sueño, razón por la cual si hay una lesión, por ejemplo, neurodegenerativa de las neuronas de la sustancia negra compacta, tendríamos una disminución en la liberación de dopamina. El resultado de esta disminución dopaminérgica es que no habría liberación de GABA, por lo tanto, el músculo no se relajaría. Aparece la enfermedad de Parkinson como una deficiencia de dopamina desde aquí, de la sustancia negra compacta. La sustancia negra reticular libera neurotransmisor GABA, por lo tanto también tiene un efecto inhibitorio sobre el movimiento. A pesar de que la sustancia negra está en el mesencéfalo, puede ser considerada funcionalmente, no estructural, sino funcionalmente, uno de los núcleos de la base. Los núcleos de la base son el núcleo caudado, el globo pálido, el putamen y el claustro o antemuro. Y las conexiones entre estos núcleos son las que se conocen con el nombre del sistema extrapiramidal. Le repito, la sustancia negra no es un núcleo de la base, pero se conecta con las estructuras basales, por lo tanto la sustancia negra tiene como función conexiones extrapiramidales que tienen que ver con la inhibición motora. Vamos a mirar cómo aparece entonces esta estructura eh, pintada con color azul. Aquí estamos simplemente representando el lemnisco medial. El lemnisco medial, aquí y acá, son axones. Entonces, los axones del lemnisco medial conducen sensibilidad profunda del lado contrario del cuerpo, con excepción de la cara. ¿Dónde están las neuronas que dan origen al lemnisco medial? Estas neuronas se localizan en los núcleos cuneiforme o cuneatos y grácil o grácilis o núcleo delgado, que están localizados en el bulbo. Lo que significa que las neuronas de los núcleos cuneatus y grácil, que son de sensibilidad profunda, dan axones que decusan al lado contrario, formando lo que se denomina fibras arciformes internas posteriores. Una vez estas fibras han decusado, ascienden conformando esta estructura, el lemnisco medial, cuyos axones va a hacer sinapsis en neuronas localizadas en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Entonces, conclusión, si hay una lesión del lemnisco medial, se afecta la sensibilidad profunda del lado contrario del cuerpo, con excepción de la cara. Seguimos avanzando y miramos estas estructuras que aparecen pintadas en color verde y están por delante de toda esta estructura que es la sustancia gris periacueductal. Recuerden, este es el acueducto mesencefálico rodeado por la sustancia gris periacueductal y por delante en color verde los núcleos del tercer par craneal. El tercer par craneal es el nervio oculomotor o nervio motor ocular común y tiene como origen estos dos núcleos. En color verde claro podemos apreciar el núcleo parasimpático o núcleo accesorio del tercer par craneal, conocido con el epónimo del núcleo de Edinger-Westphal. Las neuronas de este núcleo parasimpático del tercer par craneal son preganglionares y estas neuronas dan axones que van a llegar hasta el ganglio ciliar. Allá hacen sinapsis con neuronas postganglionares para inervar dos estructuras. El músculo ciliar, que se encarga de la acomodación del cristalino, y
el músculo esfínteroconstrictor de la pupila que se encarga de la disminución del diámetro pupilar, efecto conocido como iridoconstricción o miosis. O sea que si hay un daño de este núcleo parasimpático, el tercer par craneal, la pupila va a perder el efecto miótico y se va a ir a una midriasis. Y fuera de eso se va a caer el párpado superior, que también tiene un control autónomo desde una parte, desde este núcleo, y al paralizarse el músculo elevador del párpado superior aparece un signo llamado ptosis palpebral y no se podría acomodar el cristalino, lo que va a dificultar el paso de visión lejana a visión cercana. En color verde oscuro aparece el núcleo motor del tercer par craneal. Este núcleo está formado por neuronas colinérgicas que en esencia van a inervar 5 músculos: el elevador del párpado superior, el recto superior del ojo, el recto medialo interno del ojo, el recto inferior del ojo y el músculo oblicuo inferior del ojo. O sea que en esencia, este núcleo motor del tercer par craneal responde por 4 movimientos: la elevación del párpado superior y ocularmente por la desviación del ojo hacia arriba, hacia adentro y hacia abajo. Aparece ahora aquí en color rojo el denominado núcleo rojo, tal vez el núcleo más grande de todo el tallo cerebral. Este núcleo rojo se denomina así porque el citoplasma de estas neuronas es rico en hierro. Además, este núcleo es bastante vascularizado, por eso su nombre de núcleo rojo. Las neuronas de este núcleo rojo reciben aferentes de la corteza motora, principalmente de las áreas 4 y 6, y también reciben aferentes contralaterales desde el cerebelo. Las neuronas de este núcleo rojo liberan acetilcolina y los axones de este núcleo rojo, cuando descienden, forman el fascículo rubroespinal, rubro de rojo. El fascículo rubroespinal baja del mesencéfalo al bulbo y en el bulbo se decusa y desciende por la médula espinal hasta llegar al asta anterior, donde va a inervar neuronas motoras que se encargan de estimular el tono de los músculos flexores e inhibir los extensores. Por eso decimos que el núcleo rojo y el fascículo rubroespinal se encargan de estimular la flexión e inhibir la extensión. Aparece, miren aquí en este otro color, esta nueva estructura, que son básicamente las fibras espinotalámicas. Las fibras espinotalámicas, como su nombre lo dice, vienen desde la médula espinal. Exactamente, vienen desde la lámina 2 del asta gris posterior de la médula espinal, conocida como la sustancia gelatinosa de Rolando. Allá en la médula espinal, en el asta posterior, estas neuronas que reciben dolor, temperatura, tacto y presión, cruzan al lado contrario del cordón lateral y ascienden formando estas fibras. Las fibras espinotalámicas, que son de dos tipos: las laterales, que conducen dolor y temperatura, y las anteriores, que conducen tacto y presión del lado contrario. O sea que, conclusión: fibras espinotalámicas, origen, asta posterior del lado contrario de la médula espinal. Tipo de información que conducen: dolor, temperatura, tacto y presión del lado contrario del cuerpo humano, con excepción de la cara. Y terminan haciendo sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Una lesión de estas fibras espinotalámicas produce una hemianestesia del lado contrario del cuerpo que respeta la cara. Avanzamos y miramos esta estructura que se pintó acá en color púrpura, que es básicamente el fascículo tectoespinal, tecto de tectum. Recuerden que el tectum es la misma lámina cuadrigémina. Entonces, aquí, estas fibras tectoespinales se originan en los folículos superiores e inferiores y sus axones descienden hasta las astas anteriores de la médula cervical. ¿Para qué sirven estas fibras tectoespinales? Ellas están involucradas en los movimientos conjugados de los ojos con la cabeza y el cuello. Es básicamente la mirada de rastreo. Cuando vemos algo que nos llama la atención, en un carro bastante llamativo, una prenda de ropa, en una persona que nos llamó la atención y empezamos a seguirla con la mirada, no solamente están trabajando los músculos del ojo, sino que también están trabajando músculos en el cuello como los escalenos y el esternocleidomastoideo, que nos ayudan a seguir con la mirada el objeto que estamos apreciando. Para eso sirven estas fibras tectoespinales. Avanzamos y miren, aparece acá entonces en amarillo las fibras cerebelorrubrales y cerebelotalámicas.
Su nombre lo dice, estas fibras vienen desde los núcleos del cerebelo, algunas de ellas que son las cerebelorrubrales terminan aquí en el núcleo rojo. Ya habíamos dicho que el núcleo rojo regula o estimula los músculos flexores e inhibe los extensores. El cerebelo tiene que ver con el equilibrio. Entonces, esta conexión cerebelorrubral hace que ante ciertos cambios de posición o de equilibrio sea necesario que los músculos flexores se activen y los músculos flexores se inhiban para tratar de regular la posición en bipedestación o los cambios de posición de estar de pie a estar sentado. Cuando estamos sentados, básicamente casi todos los músculos flexores se estimulan, mientras que las cerebelotalámicas tienen que ver con el control motor también. Aparece ahora acá todo este conjunto de estructuras, miren, algunas en azul y otras en color café. Todo lo que está representado en azul es básicamente información de tipo visual. Aquí tenemos la cintilla óptica, habíamos visto que abraza el pedúnculo cerebral. La cintilla óptica llegando al cuerpo geniculado lateral del tálamo, que sería esta estructura, y el cuerpo geniculado lateral del tálamo comunicado con el colículo superior a través de esta estructura que es el brazo conjuntival superior. Una lesión, por ejemplo, a este nivel de cuerpo geniculado lateral del tálamo o de brazo conjuntival superior puede afectar los reflejos a la luz, como por ejemplo el reflejo fotomotor o reflejo directo y el reflejo consensual o indirecto a la luz. Mientras que la lesión de una cintilla óptica produce una hemianopsia homónima del lado contrario. Aquí apreciamos en color café la parte auditiva. Aquí estaba representado el cuerpo geniculado medial del tálamo y aquí tendríamos el brazo conjuntival inferior que conducen, como su nombre lo dice, información auditiva. 80% audición del lado contrario y de 10 a 20% audición del mismo lado. Por lo tanto, una lesión a nivel de cuerpo geniculado medial y de brazo conjuntival inferior produce una hipoacusia bilateral con predominio contrario. Apreciamos ahora esta estructura aquí, de este lado y este lado, es decir, a los lados de la sustancia gris periacueductal. Estaríamos hablando del núcleo mesencefálico del quinto par craneal o nervio trigémino. Este núcleo mesencefálico recibe información propioceptiva de la cápsula de la articulación temporomandibular y de los músculos de la masticación. Y en esencia, este es el núcleo que se encarga de regular la fuerza y la intensidad de la mordida. Cuando nosotros hacemos apertura de la boca para llevar alimento a la boca, en ese momento los músculos de la masticación se tensionan y los receptores propioceptivos de la ATM envían información a este núcleo para que este núcleo, de acuerdo a la apertura de la boca y a la dureza del alimento, ejecute la fuerza con la que vamos a triturar ese alimento. Por lo tanto, los axones eferentes de este núcleo mesencefálico del trigémino descienden al núcleo motor para poder activar la mordida y darle fuerza. Apreciamos ahora que en el pedúnculo cerebral, aquí en rojo, miren con estas líneas, las fibras corticoespinales. Las fibras corticoespinales se originan principalmente en la lámina 5 o en la capa 5, que es la piramidal interna de las áreas 4, 6, 8, 44, 45, 3, 1, 2 y parte de la 5. Estas fibras corticoespinales son fibras glutamatérgicas, conocidas también como la vía piramidal, y ellas descienden hasta el bulbo, donde decusan aproximadamente en un 90%, el otro 8% decusan la médula cervical y van a inervar las neuronas motoras inferiores del asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, estas fibras corticoespinales estimulan movimientos del lado contrario del cuerpo humano, con excepción de la cara. Y finalmente, miramos aquí estas dos estructuras. Recuerden que en azul es el lemnisco medial. Entonces, miren aquí por detrás el fascículo trigeminotalámico anterior o ventral y acá el fascículo trigeminotalámico posterior o dorsal. Hablemos de primero el trigeminotalámico anterior. Este se origina en el núcleo espinal del trigémino del lado contrario y conduce información de dolor y temperatura del lado contrario de la cara hasta el núcleo ventral posterior medial del tálamo. Por lo tanto, una lesión de este fascículo trigeminotalámico ventral
produce una hemitermoanalgesia facial del lado contrario, es decir, afecta dolor y temperatura en el lado contrario de la cara. El fascículo trigeminotalámico posterior o dorsal se origina en el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Conduce información de tacto del mismo lado de la cara, o sea, este no se decusa y también va a hacer sinapsis en el núcleo ventral posterior medial del tálamo. La lesión del fascículo trigeminotalámico dorsal hace que se pierda el tacto del mismo lado de la cara. Si repasamos todo, tendríamos como conclusión: sustancia negra, compacta y reticular, participa en la inhibición motora. Lemnisco medial, conduce sensibilidad profunda del lado contrario del cuerpo humano. Núcleo rojo, estimula el tono de los músculos flexores e inhibe el tono de los extensores del lado contrario. Núcleos del tercer par craneal, parasimpático, produce disminución del diámetro pupilar y eleva el párpado superior. Núcleo motor del tercer par craneal desvía el globo ocular hacia arriba, hacia adentro y hacia abajo. Fibras espinotalámicas conducen dolor, temperatura, tacto y presión del lado contrario del cuerpo con excepción de la cara. Fibras tectoespinales intervienen en la mirada conjugada de cabeza con cuello. Fascículo trigeminotalámico ventral o anterior conduce dolor y temperatura del lado contrario de la cara. Fascículo trigeminotalámico posterior conduce información de tacto del mismo lado de la cara. Núcleo mesencefálico del trigémino recibe información propioceptiva de ATM y músculos de la masticación para calcular fuerza e intensidad de mordida. Fibras corticoespinales o vía piramidal, más abajo, regula o estimula movimientos voluntarios del lado contrario del cuerpo. Cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral del tálamo, brazo conjuntival superior, información de tipo visual. Cuerpo geniculado medial del tálamo, brazo conjuntival inferior, información auditiva, predominantemente del lado contrario. Fibras cerebelorrubrales y cerebelotalámicas. Pasamos ahora a revisar el nivel del colículo inferior. Recuerden que para repasar este tema podemos repetir el video, pero previamente les sugiero que me escriba a griveranatomy@gmail.com solicitando los dibujos de tallo cerebral. Se los enviaré por correo electrónico, usted los va a imprimir y luego revisando el correo puede ir y el video va dibujando y le va dando nombres a estas estructuras para que pueda repasar de manera más efectiva tallo cerebral. En el nivel colículo inferior, la información va a ser auditiva. Tenemos aquí entonces lo posterior, colículos inferiores, acá los pedúnculos cerebrales, este espacio, la fosa interpeduncular, y por debajo esto sería puente o protuberancia. Miramos aquí el acueducto mesencefálico, acueducto cerebral o de Silvio, rodeado por la sustancia gris periacueductal, y empezamos a marcar estructuras. Nuevamente, por detrás del pedúnculo cerebral, la sustancia negra compacta, ya dijimos, dopaminérgica, y su lesión produce enfermedad de Parkinson. Miramos aquí esta estructura que más adelante la vamos a colocar de color rojo. Este corresponde al núcleo motor del cuarto par craneal. Las neuronas de este núcleo son colinérgicas y los axones que salen de este núcleo son totalmente contralaterales, van a formar el cuarto par craneal que inerva el músculo oblicuo superior del ojo o músculo oblicuo mayor del ojo. Este músculo oblicuo superior del ojo es el encargado de desviar el ojo en sentido inferior y temporal. Por lo tanto, la lesión de este núcleo motor del cuarto par craneal produce un tipo de estrabismo llamado estrabismo convergente, donde el globo ocular se desvía hacia adentro y hacia arriba. Aparece entonces aquí en color azul este par de estructuras. Entonces, este par de estructuras en esencia van a ser lemniscos, que corresponden al lemnisco medial y al lemnisco espinal. Entonces, aquí en azul oscuro, el lemnisco medial, ya habíamos dicho, este lemnisco conduce sensibilidad profunda del lado contrario del cuerpo. En las fibras del lemnisco medial, les recuerdo, se originan en los núcleos delgado y grácil, delgado y cuneatus cuneiforme del lado contrario, que están localizados en el bulbo, y esta información llega hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Y aquí en este azul un poco más claro, el lemnisco espinal. El lemnisco espinal es en esencia la unión del fascículo espinotalámico lateral, dolor y temperatura del lado contrario,
espinotalámico anterior, tacto y presión del lado contrario y espinotectal. Todo esto sería sensibilidad superficial y estas fibras que se originan en el lado contrario de la médula espinal ascienden hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Avanzamos y miren entonces lo que aparece en color verde. Aquí en este verde claro, las fibras del fascículo rubroespinal, ya dijimos hace un momento, se origina del núcleo rojo, bajan hasta el bulbo, decusan y luego descienden por el cordón lateral de la médula espinal para llegar al asta anterior. El fascículo rubroespinal estimula los músculos flexores e inhibe los extensores. Acá en este color verde un poquito más oscuro, pues básicamente estamos mirando el tracto tectoespinal. Ya hemos dicho que el tracto tectoespinal tiene que ver con la mirada conjugada de ojos con cabeza, cuello e incluso tórax. Aquí podemos apreciar esta estructura que la hemos pintado en color moradito. Es el tracto trigeminotalámico anterior, como ya dijimos, conduce dolor y temperatura del lado contrario de la cara. Se origina en el núcleo espinal del trigémino. Aparece aquí en color ama, en este color como naranja, a los lados de la sustancia gris periacueductal, el haz mesencefálico del trigémino. Ya dijimos, este calcula fuerza, intensidad de mordida y llega hasta el núcleo motor para que a su vez el núcleo motor haga o estimule la contracción de los músculos masticatorios. Podemos apreciar aquí el brazo conjuntival inferior, ya dijimos, conduce información auditiva predominantemente contralateral. Aquí podemos apreciar las fibras corticoespinales, son glutamatérgicas y van estimulando los movimientos voluntarios del lado contrario del cuerpo con excepción de la cara. Podemos apreciar aquí el fascículo longitudinal medial, que es un fascículo de asociación entre núcleos del tallo cerebral. Aquí estarían los núcleos del RAFE, que tienen que ver con la inhibición del dolor. De estos núcleos sale el fascículo RAFE espinal que desciende hasta la médula, liberando encefalina y endorfina como un mecanismo de control e inhibición del dolor. Podemos apreciar aquí nuevamente las fibras corticoespinales, que son las que van a conformar la vía piramidal. Apreciamos aquí, en esta región, el fascículo trigeminotalámico dorsal o posterior, conduce tacto del mismo lado de la cara. Y aquí en el pedúnculo cerebral, miren ustedes, lateralmente las fibras parietopontinas, occipitopontinas y temporopontinas. Medialmente las frontopontinas, que son básicamente fibras que se reclutan de los diferentes lóbulos de los hemisferios cerebrales. Con respecto a la irrigación del mesencéfalo, recordemos lo siguiente. Estas son las dos arterias vertebrales originadas de la subclavia, la primera rama de la subclavia. Incluso la vertebral izquierda puede originarse directamente del arco aórtico. Cuando pasan por el foramen magno y llegan a fosa posterior, las dos vertebrales se unen para formar la basilar. Y la basilar a nivel de surco protuberancial superior se bifurca dando ramas origen a sus dos terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores dan ramas que perforan la sustancia perforada posterior que ya vimos para irrigar los diferentes núcleos mesencefálicos. Por lo tanto, el compromiso de la arteria cerebral posterior está asociada a síndromes mesencefálicos como el síndrome de Weber, el de Parinaud y el síndrome de Benedict. Miremos, por ejemplo, en el síndrome de Weber. En el síndrome de Weber hay una lesión en el pie del pedúnculo cerebral. Habíamos dicho que en el pie del pedúnculo cerebral pasan las fibras corticoespinales, que son las que estimulan movimientos voluntarios del lado contrario. Las fibras del tercer par craneal, motoras para el ojo, vimos elevador del párpado superior, recto superior, medial inferior, y las parasimpáticas para el músculo esfínter de la pupila y músculo ciliar. Entonces, analicemos el síndrome de Weber. Aquí apreciamos una tosis palpebral. Entonces, ¿por qué la tosis palpebral? Por el compromiso de las fibras parasimpáticas del tercer par craneal se ocasiona una parálisis del músculo elevador del párpado superior y este es el resultado, tosis. Y vemos que las pupilas están midriáticas por la lesión o por la parálisis del músculo esfínter pupilar. Aquí apreciamos que el globo ocular está en exotropía, está desviado en sentido lateral. ¿Por qué? Porque las fibras motoras del tercer par craneal inervan el músculo
recto superior, recto inferior y recto medial. Al paralizarte estos músculos, el globo ocular no se puede desviar ni hacia arriba, ni hacia adentro, ni hacia abajo. Queda bueno el músculo recto lateral inervado por el sexto par craneal que hace este antagonismo. Y todas estas líneas aquí representan zona de parálisis. Esta sería una hemiplegia que está respetando la cara por el compromiso de las fibras corticoespinales. Por ejemplo, en el síndrome de Benedict sería el mismo síndrome de Weber, pero ¿qué le sumamos? El compromiso del núcleo rojo, por lo tanto habría una afectación en el tono de los músculos flexores eh, y eso automáticamente haría que antagonizaran todos los músculos extensores. En el síndrome de Paris-Naud hay un compromiso del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial que se encuentra en el área pretectal, dijimos inmediatamente por delante del acueducto mesencefálico o de Silvio. La importancia de este núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial es que es un núcleo que se encarga de mediar reflejos entre los nervios craneales. Amigos, les recuerdo entonces, por favor, suscribirse a mi canal, Griver el Profe de Anato. Es muy fácil, ingresamos, después de ver el video, damos aquí suscribirse y en adelante, después de activar la campanita de notificaciones, les llegarán todos los videos que pienso subir para todo su beneficio y que podamos todos estudiar anatomía. Agradezco su valioso tiempo. Cualquier duda no duden en escribirme a griveranatomy@gmail.com. Recuerden, estoy en Facebook como Griver el Profe de Anato y con el grupo Wikianatomía, donde estamos creando comunidad para poder estudiar todos de la manera más fácil. Agradezco mucho su atención y espero que este video les sea de muchísima utilidad. Un abrazo para todos mis poderosos y poderosas.